El cielo es el mejor escondite para las estrellas. Es el lugar preferido para los duendes y los ángeles. La tierra de las nubes y sus raíces, la lluvia. Allí podemos pegar papelitos como pájaros o lunas coquetas. Es el mejor lugar para soñar la eternidad. Bienvenidos al Jardín de la Poesía. Hoy con el poeta Roberto Fernández Retamar. Bienvenidos. La cultura es el alma de un pueblo, de manera que cuando se quiere realmente defender una comunidad humana, hay que defender su cultura. En América Latina hay muchas culturas, tanto como países, pero también hay una cultura colectiva común de la que nos sentimos grandemente orgullosos. En un momento muy difícil, en la década del 90 del siglo pasado, en una reunión de escritores y artistas, dijo Fidel, lo primero que hay que salvar es la cultura. Y yo creo que eso es válido para todos los países. Bueno, Argentina es famosa en nuestra América por su alto nivel educativo. Realmente es un país ejemplar en este sentido. Y sus universidades lo ratifican. En el año 93 tuve el honor de que se me otorgara el doctorado honoris causa en la Universidad de Buenos Aires. Y tanto entonces como ahora me siento, como le dije, un privilegiado. Para mí siempre es grato volver a la Argentina, en particular, claro, a Buenos Aires. Vine por primera vez en el 61 y he vuelto en los 80, volví varias veces. En el 85 tuve la ocasión de pasar una tarde con Jorge Luis Borges. Era a mediados de septiembre, me acuerdo, era un día húmedo, que para mí fue un día luminoso, porque pude pasar un rato largo conversando con ese extraordinario escritor y extraordinario ser humano que fue Borges. Yo le expliqué que la razón por la que quería verlo era para pedirle su autorización a fin de publicar por la Casa de las Américas unas páginas escogidas suyas, a lo que él accedió. Yo le dije, Borges, no podemos mandarle dólares. Y Borges me dijo, no me interesa el dinero. Y fue sumamente gentil. La Casa de las Américas fue creada a menos de 4 meses después del triunfo de la Revolución Cubana y fue fundada y presidida durante una veintena de años por una heroína de la Revolución Cubana, Aide Santa María. La finalidad de la Casa de las Américas era establecer o fortalecer vínculos culturales con intelectuales de toda nuestra América. Poco después de fundada la casa y de haber empezado a trabajar, se produjo una serie de rupturas de relaciones diplomáticas de países, de gobiernos latinoamericanos obedientes a Washington. Se rompieron las relaciones diplomáticas y la Casa de las Américas fue una de las vías por las cuales se conservaron relaciones, en algunos casos, sumamente profundas. Bien, hoy en el Jardín de la Poesía vamos a aprovechar pues para hacer un homenaje a los amigos cubanos, un homenaje a la medicina cubana, un homenaje al gran aporte que le ha hecho al mundo la inteligencia cubana. Y el poeta que hemos invitado al Jardín de la Poesía en el día de hoy es un poeta cubano. Roberto Fernández Retamar nació en La Habana el 9 de junio de 1930 y murió el 20 de julio del 2019. Roberto Fernández Retamar tiene una hoja de vida brillante, doctor en filosofía, estudió lingüística, fue director de la Casa de las Américas de Cuba por más de 45 años y desde allí ejerció una labor importante para las letras y la cultura cubana.
En el día de hoy vamos a escuchar en la voz de Roberto Fernández Retamar sus poemas y vamos a deleitarnos con su poesía. Bienvenidos al Jardín de la Poesía. A finales de 1959, Raúl Roa, que era nuestro ministro de Relaciones Exteriores, me nombró consejero cultural en París. Y entre esa fecha, finales del 59 y principios del 60, porque a principios del 60 llegué a París, yo escribí este poema, Adiós a La Habana. Adiós a La Habana, que llevo tropezada como una casa desde el mar que la circunda y la exige, hasta los barrios y los primeros caseríos. Ciudad agrietada cada día por el sol y rehecha desde el anochecer para que la mañana la encuentre de nuevo intacta, con solo algunos papeles y muchos besos de más. Única ciudad que me es de veras, ni mejor ni peor, ni llena ni pobre, verdadera. En ella, aldea o paraíso, conocí el asombro, conocí el placer, conocí el amor, conocí la vergüenza, conocí la esperanza, conocí la amistad, conocí el hueco paciente y terrible de la muerte, conocí el esplendor cuando empezaron de nuevo un año y un pueblo. Lo otro es llenarse los bolsillos para la fiesta del regreso. Aún sin abandonarla ya se preparan las preguntas. No solo preguntas retóricas, voy a cumplir 30 años fuera de La Habana, sino sobre todo preguntas como ¿qué haré sin la ventana abierta al cielo? ¿Qué haré sin la grieta de la pared de mi cuarto, sin los garabatos de la acera, sin los árboles de la cuadra, sin la llamada del teléfono, sin el coro de los choferes? La ciudad es también, me dirán, el alimento podrido de la traición y las bocas fruncidas que graznan con un taconeo rápido. Pero esas sombras desaparecen con un solo golpe inmenso y cristalino del mar, con una voz antigua como el tiempo que se desbarata contra los arrecifes y vuela sobre la ciudad, sobre el vedado carcomido, gris, echado bajo árboles, sobre el malecón veloz de los amantes, los ilusionados pescadores y los niños, sobre las viejas fortalezas, sobre los parques atestados de héroes de piedra, sobre los muelles últimos y tenaces. Allí, en su borde blanco, en su borde añil, está tendida a beber la ciudad. Saluda a Casablanca del amor y se incorpora en avenidas de árboles y carros, atraviesa el vicio silbador, se escurre entre callejas de maltratado prestigio llenas de banderas, hierros y agua sucia, especula, cuenta, vende, hace castillos equilibristas de frutas, hojea revistas, busca telas y perfumes, canta como una selva profunda, persigue en la noche la danza de la noche, y luego del obispo y de Neptuno, luego de la rampa y de la playa, se recoge hacia suaves tinieblas, vuelve a la víbora, regresa a Santo Suárez, al cerro, a Lluyanó, cierra los ojos, aguarda los pregones. Creer en la filosofía es un signo de buena salud. Lo que no lo es ponerse a pensar. Cioran. Silencio en el jardín de la poesía.
Felices los normales, Antonia e Iris. Felices los normales, esos seres extraños, los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida, los que no han sido calcinados por un amor devorante, los que vivieron los 17 rostros de la sonrisa y un poco más, los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros, los satisfechos, los gordos, los lindos, los rintintín y sus secuaces, los que, cómo no, por aquí, los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura, los flautistas acompañados por ratones, los vendedores y sus compradores, los caballeros ligeramente sobrehumanos, los hombres vestidos de truenos y las mujeres de relámpagos, los delicados, los sensatos, los finos, los amables, los dulces, los comestibles y los bebestibles. Felices las aves, el estiércol, las piedras, pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños, las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan y nos construyen. Los más locos que sus madres, los más borrachos que sus padres, y más delincuentes que sus hijos, y más devorados por amores calcinantes, que les dejen un sitio en el infierno y basta. Y en el año 86, yo que había venido dirigiendo la revista de la Casa de las Américas, desde 1965 pasé también a presidir la Casa de las Américas. La Casa de las Américas está muy vinculada a muchos intelectuales argentinos. Ezequiel Martínez Estrada trabajó en la Casa de las Américas en los primeros años de la Revolución, David Viña, Julio Cortázar, Haroldo Conti, Rodolfo Walsh, Paco Brondo, la lista es infinita. Realmente tenemos el orgullo de esos vínculos tan profundos que tuvimos con intelectuales tan valiosos. Otros no llegaron a ir a la Casa de las Américas físicamente, pero lo sentimos muy cerca de nosotros. Pienso en Marilena Walsh, por ejemplo, a quien tanto quise, a quien tanto admiré, y que fue la delicia de mis niñas con sus prodigiosas canciones. ¿Y por qué, comandante? Conocí al Che, tuve ese alto honor. Lo conocí primero por razones de trabajo. El Che, debo decir en primer lugar, y lo he repetido varias veces, no tenía sentido de las jerarquías. Hablaba con todo el mundo, lo mismo si fuera un físico atómico que un limpiabota. Para él, un ser humano era más importante que la jerarquía en que se le situaba. Yo por razones de trabajo varias veces lo vi. En el año 59 mismo, él dirigía el Departamento de Industria del Instituto Nacional de Reforma Agraria, y yo fui a verlo porque él había hecho un viaje por los países de los que se estaba dando en llamar entonces el tercer mundo. Había de Egipto, a la India. Entonces yo quería que me escribiera un texto sobre ese viaje para una revista que yo dirigía entonces y que se llamó Nueva Revista Cubana. Desgraciadamente el Che tenía muchas ocupaciones, no pudo escribir ese artículo. La mayor y mejor oportunidad que tuve de estar con el Che, que lo he contado muchas veces y volveré a contarlo, fue cuando en marzo de 1965 coincidimos en un avión de Praga a La Habana. El avión se estropeó al llegar a Shannon, Irlanda, que era una parada, se estropeó una pieza y pasamos 2 o 3 días con sus noches hablando inacabablemente. El Che me preguntó, Retamar, ¿a qué tú atribuyes que la Unión Soviética se haya ido a la mierda? Bueno, en marzo del 65 esa pregunta en boca de quien fuere era bastante impresionante. Y en boca del Che, que ya era una leyenda viva, lo era de manera particular. Después se han conocido textos del Che de esa época donde el Che anunciaba que esos países que se suponía que estaban construyendo el socialismo, según el Che, estaban regresando al capitalismo. Eso fue en el 65. Como todo el mundo sabe,
a finales de los 80 y principios de los 90 se produjo efectivamente la involución de esos países, entre otras cosas la implosión en el 91 de ese gran país que llegó a ser la Unión Soviética. Bien, y quiero agradecer pues a todas las personas que forman parte del proyecto del Jardín de la Poesía. Idónea Ortiz Muñoz, Nidia Cabeza, un abrazo maravilloso para ellas. Un beso se da y no se pide. En amor, nada debe proponerse, sino hacerse. A nadie se le debe proponer con palabras un acto indebido. Fernando González. El Jardín de la Poesía. Hasta la próxima.